Ya, voy a explicar entonces algunos de los ejercicios que aparecen en la guía. Entiendo que algunos se complicaron un poco con el material que subí, así es que no voy a resolver los ejercicios que aparecen propuestos, pero voy a explicar los que están resueltos en la guía, de manera que las personas que tuvieron dificultad para entender lo que está escrito puedan tener la posibilidad de escucharlo. A lo mejor eso les ayuda un poco más. En algunas de las preguntas que aparecen, se solicita calcular el seno, coseno, tangente de un ángulo en particular, de los ángulos notables, y en la página 3 se pide calcular el seno, coseno y tangente del ángulo de 45 grados. Estamos trabajando con grados sexagesimales, no olviden eso. Más adelante vamos a pasar a radianes, así es que tengan presente eso también, ¿ya? Entonces, ¿qué significa calcular el seno, coseno, tangente de un ángulo de 45 grados? Significa encontrar las relaciones existentes entre los lados de un triángulo rectángulo que tienen en alguna parte dentro un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Recuerden que, de acuerdo a la explicación que aparece antes, las razones, ojo, razones trigonométricas se definen en función de los lados de un triángulo rectángulo. Tiene que ser rectángulo. Por lo tanto, lo primero que hago es dibujar un triángulo rectángulo. ¿Sí? No tiene por qué ser o tener ninguna característica específica, salvo el ángulo de 45 grados. ¿Ya? Y me exige entonces que calcule el seno de 45, por lo tanto tengo que incorporar aquí dentro un ángulo de 45 grados. Lo puedo colocar allá adentro. Una vez que yo hago eso, yo puedo comenzar a pensar en cuál es la otra información que puedo extraer a partir de la información que me entrega el enunciado. ¿Ya? Y debo encontrar entonces la relación que existe entre los lados de ese triángulo. Por ejemplo, si les colocamos a este lado A, B y C, yo voy a saber que el seno del ángulo de 45 grados va a ser B partido en C. ¿Por qué razón? Porque la razón seno se define como el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? ¿Sí? Si este es mi ángulo, el opuesto es el que está al frente. ¿Ya? La hipotenusa siempre es la misma en el triángulo rectángulo, que es el lado más largo, el que está frente al ángulo de 90 grados. Si este es el que está opuesto, entonces va a ser B partido en C. El coseno de 45, el coseno de 45 grados, de acuerdo a la definición que se dio antes, debería ser cateto adyacente dividido en hipotenusa. Adyacente significa que está al lado, por lo tanto, identifico el ángulo de 45, de nuevo es el mismo que está acá, y veo cuál es el cateto que está al lado. Tiene dos catetos, el cateto A y el cateto B, pero el que está al lado del ángulo de 45 es A. Por lo tanto, el coseno de 45 debería ser A partido en C, porque es A dividido la hipotenusa, cateto adyacente partido la hipotenusa. La tangente, por otro lado, la tangente se definió en la guía, ¿cierto?, como cateto opuesto partido en cateto adyacente. Por lo tanto, debería ser cateto opuesto dividido en cateto adyacente. B partido en A. Pero también podemos observar que la tangente se puede definir en términos del seno y el coseno. Y va a ser el seno de alfa partido en el coseno de alfa. Si uno hace esa división con estos valores que aparecen acá, o sea, reemplaza el seno de alfa por B partido en C y coseno de alfa por A partido en C, debería llegar exactamente a esta expresión que está ahí. Bien. Ahora, necesito saber o conocer alguna relación entre los lados de ese triángulo. No tiene mucho sentido expresar el seno de 45 como B partido en C si no sé cuánto es B ni cuánto es C. Entonces, recurro a lo siguiente. Veo que si este ángulo es de 45, necesariamente el ángulo que está aquí arriba tiene que ser de 45 también. ¿Por qué razón? Porque la suma de los ángulos interiores, vamos a llamar esto alfa, debe ser 180 grados en un triángulo cualquiera. ¿Sí? En la geometría plana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, no necesariamente rectángulo, tiene que dar siempre 180 grados. Por lo tanto, ese ángulo que está ahí arriba, que es alfa, o yo le puse alfa, más los 45 grados que tengo aquí abajo, ese que está ahí, más los 90 grados que están aquí, tienen que sumar 180 grados.
¿ya? Si yo despejo alfa de esta ecuación, no voy a hacer el desarrollo completo, solo lo pueden hacer ustedes si es que tienen dudas de que efectivamente es lo que voy a colocar. Se van a dar cuenta de que en este caso alfa también vale 45 grados. ¿Qué significa eso? Que el triángulo que tengo aquí arriba tiene que ser un triángulo isósceles, porque exigí que este valiera 45 y resultó que el de aquí abajo también vale 45. Por lo tanto es un triángulo isósceles rectángulo, ¿ya? Entonces puedo colocar un poquito más de información. Puedo completar este triángulo que tenía inicialmente, ¿sí? Con el ángulo recto que tenía acá, con el ángulo de 45 grados y con el ángulo de 45 grados aquí arriba también. Si ya sé que estos dos ángulos valen 45, concluyo entonces que es isósceles y por lo tanto este lado que está acá y este que está acá tienen exactamente el mismo valor, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si ese lado yo lo llamo x, por ejemplo, este también tiene que valer x, ¿ya? Y eso significa que yo puedo expresar la hipotenusa en términos de este valor que tengo acá que no conozco. No sé cuánto vale x, pero sé que puedo expresarlo en términos de eso. ¿Cómo hago eso? Utilizo el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Vamos a colocarle h a esta hipotenusa que aparece ahí, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de estos catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces voy a tener que x al cuadrado, el cuadrado de ese cateto, más el cuadrado de este cateto que está acá, que también vale x, por lo tanto también es x cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Yo tengo eso que está ahí. Estos son términos semejantes, por lo tanto los puedo sumar. Tengo dos veces entonces x cuadrado igual a h cuadrado. Los valores de x y de h son longitud, en este caso representa la longitud del triángulo, de los lados del triángulo. Por lo tanto, al sacar raíz cuadrada, esos valores deben quedar positivos, ¿sí? Si yo pienso en esto como una ecuación de segundo grado, debería tener dos soluciones distintas, ¿sí? Una positiva y una negativa en este caso, pero la negativa la descarto porque estamos trabajando con longitudes, en este caso en particular. Entonces, como estoy tratando de encontrar h es mi incógnita, ¿cierto? Esto es la hipotenusa. ¿Qué es lo que hago? Aplico la raíz cuadrada y me queda la raíz de 2x cuadrado igual a h. ¿Ya? Aquí cuidado con tachar estas dos cosas. Yo puedo hacer eso como para ayudarme visualmente siempre que tenga claro que el x es un valor positivo. La raíz cuadrada por definición es un valor que no es negativo. Entonces, ¿qué es lo que queda acá? Queda raíz de 2 por raíz de x cuadrado, es una propiedad de las raíces, igual a la hipotenusa. Pero acá resulta que raíz de x cuadrados es x. ¿Por qué razón? Porque x es un valor positivo. Ahora, esto lo pueden expresar de dos formas distintas. Pueden escribir raíz de 2 por x o x raíz de 2. Son exactamente lo mismo. La multiplicación, recuerden que es conmutativa. Eso significa que se cambia el orden sin alterar el producto. Entonces, ¿qué sucedió ahora? Pude expresar la hipotenusa en función del lado del triángulo. El triángulo isósceles rectángulo, que es x raíz de 2. Lo que significa que tengo mucha más información que la que tenía inicialmente. Conozco todas las relaciones que existen entre los lados del triángulo. No sé cuánto vale x, pero se van a dar cuenta de que eso es irrelevante en este caso. Veamos entonces cuánto vale el seno de 45 grados. El seno de 45 grados era, de acuerdo a lo que escribimos aquí arriba, cateto opuesto partido en hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale b. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale c. Pero ya sabemos cuánto vale b y cuánto vale c. b vale x y c vale x raíz de 2. Como sé que estoy exigiendo que el triángulo tenga dimensiones, la longitud tiene que ser distinta de 0. Por lo tanto, yo no tengo problema en simplificar estas dos cosas. ¿Qué queda cuando simplifico? Me queda un 1 arriba y raíz de 2 abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo racionalizar esto, pueden dejarlo así como ustedes quieran, pero se aconseja racionalizar, que consiste en sacar la raíz del denominador. Para eso multiplico por un 1 que me convenga, en este caso raíz de 2 partido en 2, esto vale 1, así que multiplicar por 1 va a dejar exactamente igual a esa expresión,
y me doy cuenta que lo que resulta es lo siguiente. 1 por raíz de 2 es raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Por lo tanto, el seno de 45 grados es raíz de 2 medios. Bien, eso es lo que estábamos buscando encontrar. Con el coseno pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? La diferencia es que aquí va a ser A partido en C, pero A vale lo mismo que B, por lo tanto van a ser exactamente el mismo procedimiento. Para la tangente, nos damos cuenta de lo siguiente. La tangente de 45 es B partido en A. Y B y A valen lo mismo. X y X. Por lo tanto, la tangente de 45 vale 1. Bien. Eso sería entonces para el triángulo rectángulo con un ángulo interior de 45 grados. Eso sería el seno, el coseno y la tangente de 45 grados. No hice el coseno porque es exactamente lo mismo que esto, solamente porque el ángulo de 45 grados se repite en ambas partes. Para el resto de los ejercicios que se piden en la guía, la idea es que busquen algún triángulo que tenga los ángulos que se está pidiendo calcular. Por ejemplo, voy a hacer aquí algo un poquito desordenado, pero van a entender ya hacia dónde apunta los ejercicios que está en la guía. Hay un ejercicio donde se pide calcular el seno de 30 grados, por ejemplo, el coseno de 30 grados, la tangente de 30 grados, también el seno de 60, el coseno de 60 y etc. ¿Qué significa esto? Significa que necesito construir un triángulo que tenga un ángulo interior de 30 grados. ¿Ya? Un ángulo interior de 30 grados. Pero que además sea rectángulo, porque las razones trigonométricas las construyo en función de eso. Entonces, si este es rectángulo, aquí tengo un ángulo de 90, aquí tengo uno de 30, y necesariamente el que está aquí arriba tiene que valer 60. Por lo tanto, si yo encuentro las relaciones entre los lados del triángulo, para calcular el seno de 30, tengo gratis la información para calcular el seno de 60. Lo mismo para el coseno y para y la tangente. Entonces, esta información que está acá les sirve para calcular uno de los ejercicios que aparece en la guía. ¿Qué tienen que descubrir acá ustedes? Tienen que descubrir cuál es la relación que existe entre estos lados del triángulo, ¿sí? De la misma manera en que se hizo acá, de una manera similar a la que se hizo ahí. Si encuentran otra forma y está matemáticamente correcto, no hay ningún problema, pero el hint, la ayuda que se da en el ejercicio es que construyen un triángulo rectángulo. O sea, perdón, un triángulo equilátero. Si construyen un triángulo equilátero, ustedes saben que ese triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y que todos los ángulos interiores valen 60 grados. La pregunta es, ¿cómo puedo incorporar ese triángulo aquí adentro? ¿Cómo coloco yo esta información aquí adentro de manera que pueda conocer algo acerca de la información que tienen los lados de ese triángulo? ¿Sí? Entonces, ¿puedo colocar este triángulo aquí adentro de alguna manera? ¿Se puede colocar esa información? Y si la puedo colocar, entonces, ¿qué relación existe entre la hipotenusa, este cateto que está aquí abajo, ¿sí? Este cateto que está aquí al otro lado? ¿Sí? Si se dan cuenta, ese ángulo de 60 debería ser ese que está ahí, o cualquiera de esos dos que está ahí. ¿Sí? Por lo tanto, ese ángulo de 30 debería quedar en alguna parte por aquí arriba. ¿Ya? No va a cubrir el triángulo completo porque va a ir dentro del triángulo equilátero. Entonces, ustedes le pueden colocar un nombre a esto, X, y van a descubrir que en el resto de los lados del triángulo, ¿sí? Aquí se forma uno de 30, yo puedo encontrar ciertas relaciones entre la altura de ese triángulo y la base de ese triángulo. Una vez que tengan esa información, pueden calcular el seno, coseno y tangente de 30 grados y de 60 grados. Bien.